entonces cuál desea. O sea, entonces vamos a usar vamos a ir al formulario de Google. Y ya, cuando entramos al formulario de Google, vamos a crear un formulario. Podemos hacerlo desde unas plantillas que aparecen en la parte de abajo, o lo podemos hacer en blanco. Vamos a crear uno en blanco para que vean cómo funciona desde el inicio. Entonces, tenemos dos formas de hacer el formulario, como si fuera una encuesta, preguntando preguntas abiertas, donde no se califica ninguna pregunta en sí, o lo podemos hacer como un cuestionario. Si queremos hacer un cuestionario, entonces lo que hacemos es que nos vamos a la rueda dentada, que es la configuración del formulario, y aquí cambiamos algunos parámetros. Por ejemplo, aquí dice cuestionario. Convertimos este formulario en un cuestionario evaluable. O sea, cada pregunta va a tener una puntuación. Aquí nos dejamos publicar la calificación justo después de cada entrega, o sea, para que se haga público y podamos ver qué sacó cada estudiante. Preguntas respondidas de manera incorrecta. Respuestas correctas y puntuación. Aquí pregunta si el encuestado o la persona que va a resolver puede ver las preguntas de manera incorrecta, o sea, como hacer un feedback del examen que hizo. Las respuestas correctas y la puntuación. Si usted quiere, no le quita algunos ganchos, por ejemplo, que nada más vea la puntuación y le da a guardar. Ya esto depende del docente si lo quiere dejar o no. Si es formativo, usted lo puede dejar para que él mismo vea en qué salió mal, cuáles fueron las que tuvo buena. Si usted no quiere que vea si una pregunta un cuestionario sumativo, ya entonces sí lo quitamos. Entonces, como todas las aplicaciones de Google, ellas se guardan automáticamente. A medida que vamos trabajando, vamos a ver que se van a ir guardando de manera automática. El título le ponemos, por ejemplo, cuestionario de prueba. Y abajo le ponemos una descripción. Este es un método, perdón, un cuestionario para docentes. Cuando entramos ya en las preguntas, por ejemplo, siempre cuando usted hace su examen, necesita que el estudiante ponga su nombre, apellido, número de cédula, por ejemplo, o la fecha. En este caso, la fecha no sería tan relevante, porque ponga su nombre, apellido y cédula. Entonces, ponemos el tipo de pregunta. Aquí tenemos opciones varias, o varias opciones, casilla y desplegable. En este caso, si queremos que respondan con el nombre, ponemos entonces respuesta corta, y aquí le ponemos entonces nombre, perdón, comí la O. Nombre. Aquí sería si es de carácter obligatorio. Si activamos la opción, ya queda de carácter obligatorio. La clave, la respuesta y los puntos que debe obtener. En este caso, esta pregunta no tiene ningún punto, porque es para el nombre. Para agregar otra pregunta más,
A la derecha vamos a encontrar este panel, que es el que nos permite seguir agregando preguntas. Por ejemplo, aquí añadimos preguntas, podemos añadir también e importar preguntas desde otro cuestionario que tengamos, añadir el título y la descripción, ¿ya? Añadir una imagen, añadir un video y añadir una sección. Por ejemplo, en el título, si añadimos un título, aquí podemos poner entonces datos personales. Y la descripción en la parte de abajo. Para colocar, perdón, vamos a echar hacia atrás, que aquí va el nombre. El título queda en la parte de abajo. El título aparece en la parte de abajo, pero yo no lo quiero ahí, yo lo quiero que quede encima del nombre. Entonces, cuando ustedes ven estos puntos, que son 6 puntos, podemos arrastrar la sección o la parte que quieren colocar y cambiarla de posición. En este caso, la quiero poner arriba. Y aquí entonces sí le pongo datos personales. Describa sus datos personales. Y aquí entonces ya podemos ponerle un título adicional para que ellos sepan que lo que viene aquí es su dato personal. Vamos a añadir otra pregunta. Observen que el nombre quedó en la parte inferior, así que yo voy a cambiar la posición. Cambio la respuesta corta y ponemos apellido. Apellido. Tampoco tiene ninguna ponderación. Respuesta obligatoria, sí. Y de aquí podemos cambiar entonces una sección. Al cambiar o añadir una sección, que es el último punto que vemos aquí, podemos entonces ya iniciar el test. Por ejemplo, esto es lo que le va a salir primero al estudiante para que llene su nombre, su apellido, y luego pasa a la siguiente sección. Le va a aparecer un botón en la parte inferior que dice ir a la siguiente sección, así como aparece aquí. Y el estudiante puede comenzar con la prueba en sí. O sea, la primera parte sería solamente para crear su nombre. Y aquí, por ejemplo, cuestionario. Y acá, por ejemplo, el tema sería tema las plantas. Y aquí puedo iniciar entonces a añadir preguntas. En este caso puedo añadir, por ejemplo, imágenes también. Puedo colocar imágenes desde mi computadora, desde la cámara, desde un URL, desde fotos, porque Google también tiene un archivador de fotos. También está Google Drive. Buscar imágenes en Google. Por ejemplo, aquí ponemos las plantas y su parte. Y aquí buscamos una imagen que nos sea de utilidad, sin tener que salir del formulario, solamente con acceder. Vamos a decir que ahí apareció en la parte inferior.
Cambiamos de posición. Ponemos el título. Y aquí podemos poner una referencia para que el estudiante haga las preguntas. Igual podemos poner un video, sería lo mismo. Podemos buscarlo directamente en YouTube. Depende de entonces el estudiante, si es de primaria, buscamos la que más nos convenga. Vamos a bajar el primerito. Doble clic o seleccionar, clic y seleccionar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí cuando voy a dar las opciones de respuesta, por lo menos mi área preescolar, yo le puedo poner como opciones dibujos. ¿O tiene que ser escrito lo que él va a responder? En este caso sería, tendría que usar entonces la opción de cuadrícula. Entonces, por ejemplo, aquí sería como un pareo. ¿Está viendo? Aquí sería la fila y la columna. No sé si aplica la opción de imágenes. Las preguntas son un poco más con clorofila. Bueno, aquí lo que haríamos entonces con lo que dice la profe sería como una imagen y que ellos pongan entonces la respuesta.
con esta referencia. Luis, tengo una pregunta para ti. Dígame. La profesora Zuleika pregunta si escoge el tamaño de la imagen, ¿la imagen varía o se pueden ajustar los tamaños? La respuesta es que se puede ajustar. No tiene nada que, ejemplo, ella me está preguntando si escojo una imagen, tengo que ver el tamaño que pueda agregar a la pregunta y si escojo un video, ¿qué tiempo me recomienda? Bueno, el video está asociado con YouTube, así que no hay límite de tiempo en el video. Puede ser un video largo o corto. Porque como es una misma herramienta que pertenece a Google, no está afuera, él trae el video desde el mismo YouTube, así que está como un link, no como un video en sí en la prueba, sino que él va a YouTube, lo busca y lo puedes ver desde la prueba. Gracias, Luis. Igual todas las imágenes se pueden ajustar el tamaño. ¿Una otra pregunta? Bueno, cuando usted termina de crear la prueba, ya que la tiene elaborada con los diferentes tipos de preguntas, que ya sería entonces a criterio de cada docente, cómo la usaría, si depende del tipo de pregunta que quiera usar. Ya le tocaría entonces previsualizarla, si quiere comprobar si hay algún tipo de error o cómo va a quedar su prueba. Puede usar la vista previa. También puede usar personalizar algunos temas. Por ejemplo, si quiere cambiar el color en vez de morado, ponerlo azul. Ponemos azul. El fondo blanco, por ejemplo, o de otro color. La vista previa para ver cómo va quedando. Aquí, por ejemplo, esta sería la sección 1. Si voy a la sección 2 no me permite avanzar porque me dice que debo contestarla. Ya una vez entonces la tenemos comprobado, podemos entonces ir a enviar, que aquí entonces usaríamos varios métodos para enviar la prueba o cuestionario. Al correo electrónico, a través del el asunto, mensaje, y enviar. Eso sería a través del correo electrónico. Si por ejemplo se lo quiero mandar a Milagro, aquí está Milagro González, el cuestionario, puedo cambiar el asunto si quiero, te invito a rellenar este formulario. Si quiero recopilar los correos electrónicos de las personas a las cuales yo le he enviado los formularios. Y otro método para enviarlo sería a través del link. Aquí el link igual se envía por cualquier método. Puede ser al WhatsApp, al Instagram, a cualquiera de esas redes sociales para que la persona lo llene, independientemente de que no sea el correo. Podemos acortar el enlace para que sea un poquito más corto. Nos permite acortarlo. Lo copiamos. Aquí está copiado el portapapel y ya puedo entonces enviárselo a cualquiera persona que yo quiero que haga ese examen. Así que puedo mandárselo a los padres de familia, a la directora de mi escuela, y ellos pueden hacer el formulario. Este si lo quiero insertar en por ejemplo, en una página web. Si estoy diseñando una página web, lo puedo hacer a través del código HTML. Pero esa opción
solamente cuando vas a hacer una página web. Queda inserto en la página. Por ahora, entonces, ese sería lo que es el formulario. Cada formulario va a depender entonces de lo que quiera plasmar el docente. Luis, Dígame. para efecto de un cuestionario, para que al final yo pueda verlo antes de enviarlo o de imprimirlo, si así lo deseo, ¿tengo vista previa para ello? Sí. Aquí al lado de la paleta de colores hay un... No sé si están viendo mi pantalla. En la pantalla mía, no sé si lo están viendo aquí. Yo estoy buscando la discusión de... Sí, ahí está la vista previa. Entonces, la otra pregunta era esto, en el caso del tamaño de las hojas, por ejemplo, hojas cortas, hojas largas, ¿lo puedo adecuar? ¿O hay algún icono por allí que me diga a mí el tamaño de la página para efecto de cuando yo quiero imprimir el cuestionario o la prueba, ¿no? El tamaño de la página. Ujú. Bueno, eso va a depender ya de la página, porque lo que pasa es que ella la imprime tal cual como se ve aquí, como se ve en la pantalla. Por la opción de impresión, así la vamos a ver. ¿Está viendo? Ujú. Esta sería la forma de impresión. Entonces, vamos a decir que si lo vamos a imprimir, tenemos que ver qué sección o qué tantas secciones tenemos para imprimir. Porque si no, lo va a imprimir como una página entera. No sé si me explico. Aquí no le podría hacer la prueba porque en realidad no tengo la impresora para imprimir, pero sí se puede imprimir y eso va dependiendo de qué tan extenso sea el cuestionario, porque aquí aparece todo, hasta el final. Otra, Luis, yo tengo una pregunta. Ayer cuando vimos documentos de Google, cuando tú haces el documento, lo puedes descargar en tu computadora y hay opciones, descargar como documento, como PDF. ¿Este es igual o este sí no se puede descargar a la computadora como PDF o documento? no, este no se puede imprimir, descargar así. Ah, ok, ok. Sí, era la pregunta porque si como dice la profesora, si ella lo quería imprimir, si lo podía descargar y entonces en documento o PDF y a ir haciendo el arreglo de la página, el tamaño y todo para poder imprimirlo en 8,5 por 11, por ejemplo. Pero si no se puede descargar así, entonces quiere decir que no da esa opción, pues para descargarlo como documento PDF o otra opción. No, es que el formulario está diseñado para enviarlo por correo o a través de link, o sea, para hacerlo Ok. en línea, no para Ah, hacerlo impreso manualmente. y físico. Ah, ok, ok. Entonces, Perfecto. tengo que tener bien clarito de que donde no hay internet no se puede entonces utilizar esta herramienta. Exacto. Tiene que estar conectado a alguna red. Lo puede hacer desde Sí, cualquier porque dispositivo, pero hay algunas herramientas que se pueden utilizar sin la conexión a una internet, pero estoy viendo que, por ejemplo, entonces, si yo estoy aplicando, quiero hacer una prueba, quiero enviarla para imprimir, y qué tal que no tenga luz o no tenga, o sea, no tengo de nada en mi escuela, o sea, no voy a poder utilizar esta herramienta entonces. exacto. Ahí tendría que esperar entonces que tenga la conexión y pueda acceder al formulario. Esa es una de las desventajas que se tiene. Una desventaja. Pero la otra ventaja que tiene también es que uno recibe las respuestas. Aquí, por ejemplo, está en la parte de preguntas, pero si yo voy a la parte de respuestas,
él me va a generar aquí un cuadro. Voy a ponerle más o menos el que ustedes tienen de la respuesta suya. Este es de la plataforma que ustedes están trabajando en Classroom. Ujú. Por ejemplo, aquí voy a abrir el formulario que nosotros creamos para el pretest. Aquí sería para llenarlo, pero yo no lo voy a llenar, voy a editarlo. Y aquí entonces podemos recibir entonces la respuesta. Aquí entonces recibimos las 13 respuestas. Está el resumen de todas las respuestas. Observen que me hace una gráfica de la respuesta. Como no tenía ninguna ponderación, todas me salen arriba. Por preguntas, si quiero verlas por cada pregunta, de forma individual, por cada estudiante. Y también me genera un archivo en Excel con el resumen y todas las calificaciones del estudiante. Que al igual el archivo se genera en el Drive, te crea un archivo de una hoja de cálculo de Google, que te permite entonces, no sé si ven el Excel. Y aquí está el resumen de todo lo que ustedes llenaron, de todas las preguntas. Que casualmente todos los llenaron ya, ¿no? Creo que hace falta, Luis, docentes ahí. Sí, me parece que sí. Igual también pueden imprimirlos, resultados. Pueden eliminarlo. Si, por ejemplo, si alguien llenó mal el formulario y quieren que lo vuelva a hacer, lo eliminan. Que por ahí vi que alguien lo hizo 2 veces, pero... Entonces, es una de las, bueno, de las desventajas, como le dije, era el uso en Internet, que tiene que estar conectado. Pero la ventaja es que te permite tener las respuestas rápidas y los resultados para hacer las correcciones. Y si lo desean, pueden tomarlo como un sumativo y igual les queda la nota ahí. Luis, una pregunta. Yo ayer traté de enviar el mismo documento, pero el enlace no me da. No sé, tuve que abrir otra carpeta nueva y enviar el enlace nuevo con la tarea. No sé por qué. ¿Del mismo documento? Sí, no me lo quiso enviar. Sí, es que ayer yo casualmente me di cuenta que como que cuando uno copia el enlace, tiene que esperar como un momento que él como que ese enlace lo registre y después lo copia. Porque si lo copias y lo pegas de una vez, como que tiene un delay ahí, un tiempo en que dice que es incorrecto. No sé si ustedes se dieron cuenta ayer de eso, Sí. Ajá. que uno copia el Yo enlace, esperé un tiempo y lo volví a hacer más tarde y no, que va, tuve que abrir otra carpeta nueva. pero lo pude enviar. Sí, lo pude enviar con otra carpeta. Luis, disculpe, ¿me podría repetir la parte donde se comparte por WhatsApp? Esta parte como que se me fue ahí, no entendí bien. Sería aquí donde dice enviar. Él aparece por defecto, siempre aparece en la de correo, pero te lo cambia a donde está el enlace. Clic del enlace, el símbolo de enlace. Y este sería entonces la dirección. Si usted desea, lo puede acortar o abreviar para que no sea tan largo.
Y este es el que envía entonces. Entonces, eso uno lo tiene que escribir acá en el WhatsApp para que ellos entonces lo metan lo escriban allá, Exacto. en cada uno de su celular. Ok. Yo pensé que era que se les enviaba directamente de aquí a su celular. Si lo envía por correo, sí, pero no se puede. Correo de ellos al celular. Bueno, acá lo que yo hago es que activo el WhatsApp web, que es para ver el celular o el WhatsApp en la computadora. Como yo tengo a los participantes, yo le copio el link y se lo pego directamente ahí. Ya. Si no, también puede enviárselo a correo o copiarlo al correo de usted misma o desde el celular y ahí sí lo copia y lo pega en el WhatsApp. Si tiene la cuenta abierta en el celular, pues. Busca el formulario y lo puede copiar y pegar en el WhatsApp. El mío ahorita tengo que cambiarlo, así que no, no puedo, no me deja. Yo no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. Aquí prácticamente las herramientas son las mismas ya para todo lo demás, lo único que serían las preguntas, ¿no? Colocar las preguntas. Yo creo que las preguntas van a surgir cuando vamos a ir avanzando en el trabajo. Exacto. ¿Y para cuántas Yo lo secciones tiene? utilicé una vez y me di cuenta que cuando uno hace una pregunta, la respuesta tiene que ser tácita, porque donde coloquen alguna palabra de más o algo, la va a anotar como errónea, la respuesta. La respuesta es corta. Sí, tiene que ser respuesta corta. Una pregunta que dé a una sola palabra prácticamente. Profe, si me repite la... Es que cuando uno hace una pregunta, Ajá. la pregunta debe estar bien formulada para que la conteste de una sola respuesta. Porque donde coloque otra palabra que uno coloque no es lo mismo. Sale después con la evaluación, sale errónea. ¿Y qué tipo de pregunta es esa, profe? ¿Respuesta corta o párrafo? Respuesta corta. Es que nosotros anteriormente hicimos una prueba con eso. Uh-huh. y me parece que ahí hay que colocar las respuestas. Es que respuesta corta no hay que poner la respuesta, a menos que tú la valides, que eso es lo que me quedé pensando, que si tú la validas, validación de respuesta, tú le dices, por ejemplo, qué tipo de, si es número, por ejemplo, en el formulario que nosotros hicimos, yo tuve un error que yo dejé la respuesta como número, y a los primeros que empezaron a hacer el test, no lo dejaba poner el guión en la cédula. En la cédula, ajá. Porque yo le había puesto número, entonces el guión no es parte del número, de las opciones de número. Lo que tuve que hacer es cambiarlo a texto. Y ahí sí me permite escribir lo que yo... Si yo hago una pregunta, por ejemplo, las partes de las plantas, para que me contesten de forma corta y pongo para 3 respuestas, ¿es a lo que usted se refiere? ¿Que nada más tiene que ser una respuesta o yo puedo tener opción a responder 3? Porque las partes de la planta, por ejemplo, hoja, tallo. Ajá, entonces ahí el tipo de pregunta no sería esa, sería entonces, por ejemplo, esta, con casilla. Que ahí te permite seleccionar con la casilla varias respuestas, más de una. Entonces le pone 4 o 5 y que escoja 3 de 5, por ejemplo. En este más o menos lo que usted me decía hace un momento de que quería poner una imagen y la respuesta, por ejemplo, aquí pueden poner una imagen por cada casilla. Y así, por ejemplo, si ponen hoja, ponen una figura de una hoja,
Si ponen tallo, ponen la figura de un tallo. Luis, una consulta, ¿estás proyectando? Sí, no Es se que ve. estamos viendo un PDF, no se visualiza lo que estás haciendo. Disculpe. Eh, Aquí, por ejemplo, esta es la opción con casilla. Esta con casilla. Aquí usted puede seleccionar más de una. Para varias respuestas, ¿no? Exacto. Y puede poner una imagen. Por ejemplo, en este caso sería tallo. Ujú. Y aquí ponemos entonces como más visible, ¿no? Más visual. Tallo. Ujú. Y acá ya añadiríamos otra. Vamos a decir raíz. Y así sucesivamente le ponemos una imagen para cada respuesta. Y el estudiante puede entonces colocar más de una respuesta. En una le puedes poner una que no sea correcta. Y el estudiante entonces escogería las que son correctas. No sé si le ayuda esta parte aquí. Porque la respuesta corta sí, ahí usted escribe lo que usted quiere, pero sin pasarse de tantos caracteres. Cuando es párrafo, por ejemplo, si usted hace una pregunta de desarrollo, ya el estudiante sí puede escribir hasta varias líneas de texto. Ese sería el otro tipo de preguntas que se pueden hacer. Que sería el párrafo. Y aquí el estudiante sí puede escribir una pregunta de desarrollo y que ellos escriban. Y esta de desplegable, si usted quiere, por ejemplo, preguntar y que el lugar o provincia donde vive. Y aquí entonces pone todas las opciones que pueden ser, por ejemplo, Darién, Los Santos. Colón. Vera. Veraguas. Ahí podemos ponerlas todas, pero voy a dejarlas hasta ahí. Una selección múltiple. Eso entonces es una lista desplegable. Ujú. Cuando el estudiante va a hacer el test, vamos a decir que vamos a la visualización. Pongo mi nombre, mi apellido. Voy a la siguiente sección. Empiezo a desarrollar. Ahí está el video, está la imagen. Aquí es lista desplegable y yo decido entonces cuál voy a colocar. Y acá entonces puedo seleccionar varias. ¿Vieron? Esta será la vista de prueba, ¿no? Y aquí envío mi prueba.
¿Qué le pareció? Hay que intentarlo para ver, viéndola, practicando, sabremos si lo hacemos bien o no. Entonces tenemos entonces la actividad para hoy. Formulario de Google. El taller práctico es tomar un tema para el formulario, un tema ya sea de su currículo. Por ejemplo, bueno, aquí están los temas ya predefinidos, tal, aparato respiratorio, aparato digestivo, medio de comunicación. Déjenme ver si le comparto para que vean la tarea. Sería estos temas que están aquí. Tema solar. Y en el formulario vamos entonces a crear un test habilitando la opción de configuración. Recuerden esa opción, yo se la dije hace un momento, no sé si se la habrá olvidado, pero ahí va a quedar grabada, que deben cambiarlo a cuestionario, porque si no lo cambian a cuestionario, solamente va a ser como un formulario de encuesta para saber opiniones y cosas así, no te va a evaluar. Entonces, si lo cambiamos a cuestionario, entonces sí te va a evaluar la prueba. Entonces, vamos a utilizar varias secciones. Por ejemplo, en la primera sección, debe incluir 2 secciones. En la primera sección, datos generales, nombre, apellido, sexo. En la sección 2, serían 5 preguntas del tema asignado, con preguntas-respuestas cortas y opciones múltiples. Ya serían las que están en la parte de arriba. Para cada pregunta deberán habilitar el campo obligatorio y asignarle la puntuación correspondiente. En 2 de las preguntas deberán incluir el archivo multimedia, ya sea una pregunta o una, perdón, ya sea en la pregunta o en la respuesta. A una imagen, pueden buscarla directamente ahí en el formulario, en el buscador de Google. Deberán personalizar el tema, cambiar el color, donde está la paletita de colores, cambiar el color. Al finalizar, mover el formulario a la carpeta de trabajo práctico creado en el Drive. En las carpetas que ya crearon el primer día, en esas mismas vamos entonces a colocar este Drive para que quede colgado en su carpeta. Luis, también para decirle a los docentes que hay algunos que no han entregado la primera asignación de compartir las carpetas y hay otros que las han compartido pero lo han hecho en novedades. No sé si puedes proyectar ahorita novedades y verificar allí. En novedades, Luis, por favor. Ajá. Ahí tenemos al profesor Luis. Si lo tenemos aquí en la videollamada, profesor Luis, el link donde lo copió no va allí, sino va donde dice trabajo. En Google Drive, ahí tenemos el espacio en el punto 3 para colocar donde se va a compartir el link. El profesor Luis ya lo corrigió, creo. Es que estaba verificando, en área estaba verificando los docentes. Me hace falta todavía. Creo que la profesora María también tenemos un problemita ahí con la asignación de la profesora María. Bueno, aquí están las asignaciones y prácticamente, bueno, sí, María sí tiene que Sí, corregir. tenemos, sí, exacto. Todo lo que tengan el símbolo este de Google Drive están bien. Te Y revisen ya que están parezca... calificadas. Igual tenemos ya varios docentes calificados ya que puedan verificar la nota. Los que no es porque hemos tenido algunos inconvenientes. La profesora Mariela González ayer nos comunicaba que ella hizo una carpeta de conciencia de fonología, creo que nos había comentado. Pero sí nos gustaría que hiciera la carpeta en base al taller que estamos dando. Ok.
Pero nada más estamos esperando eso para entonces agregarle la nota, profesora. Adele, pues. Y los que hacen falta, sí, estamos esperando. Y las de hoy, las que había que entregar hasta hoy, la segunda, ya deben de aparecer también para ver si fueron entregadas. Sí, ya tenemos algunos docentes que han entregado, también tenemos otros que todavía no nos han entregado, pero estamos en ese proceso de que nos entreguen. Acá el profe sí me puso el link. Esa es la primera tarea que ya fue evaluada, ya la profesora tiene la puntuación, Luis. Sí, para que Ya fue vean más o menos revista. cómo es, ¿no? El link aparece aquí, uno le da clic y se debe abrir las carpetas. Ajá, y entonces ahí visualizamos que el docente haya hecho la carpeta principal con las 3 subcarpetas y ahí podemos visualizar. Ustedes mismos pueden hacer la prueba. Ustedes abren el link y si le abren las 3 carpetas, está bien. Es correcto. No sé si tienen alguna consulta todavía referente a compartir las carpetas. Para entregar la tarea de ayer, hay que hacer el mismo procedimiento que se hizo en la primera tarea. Sí, pero sería el link del mismo documento, no de la carpeta, sino sería, van a la parte, Luis, ¿puedes proyectar en un documento de Google para que ellos vean de dónde pueden extraer el link para que nos compartan y nosotros podamos acceder al mismo documento? Correcto. Me repite de nuevo, por favor, disculpe, tengo problema acá con el audio. Ok, vamos, Luis va a compartir el mismo documento creado ya en Google y allí entonces vamos a obtener el link que ustedes necesitan para compartirnos a nosotros y nosotros poder ver entonces el documento que ustedes crearon. Pero vamos a esperar que Luis nos proyecte un poco su pantalla. Buena. Por ejemplo, este documento, ¿lo ven? Aquí en la parte de arriba aparece compartir. Y obtenemos el link. Aquí en la parte de abajo dice enlace, primer enlace. Y le hacemos clic en copiar enlace. Ya, una vez tenemos ese enlace copiado, podemos ir a nuestra clase. Vamos a decir aquí así, vamos a Classroom. Y voy a una tarea. Vamos a decir que sea esta. Ya la tengo terminada. Bueno, tenemos el enlace y lo copiamos allá. Voy a abrirle otra porque ese no me deja. Voy a compartirle la otra pantalla. En este que tengo más para practicar. Puedo agarrar cualquiera de esas clases que nosotros las probamos ya para... Vamos donde están los ensayos o las tareas. Abro la tarea. Y aquí donde dice añadir enlace.
Aquí pegamos el enlace, clic derecho, pegar. Y aquí decimos añadir enlace. Esta es la parte que decía la profe que no dejas de entregar. ¿Están viendo? La profe Celide, creo. Aló. Ahí te va, Sodri. No sé si es el internet o algo así, pero debería dejar poder copiar el link ahí y añadir el enlace. Sí, lo que pasa también es que esta clase la compañera lo creó para el 9, la fecha de entrega el 9 de abril a las 11. Así también puede ser algo que te esté mermando ahí porque ya tenía una fecha de entrega. Y cuando ya se cumple la fecha de entrega ya no se permite adjuntar más tareas. Ah, listo, listo. Se me había olvidado de eso. Otra cosita también que les voy a decir a los docentes es que si esta es una de las partes de cómo se obtiene el link, también existe otra manera y les voy a proyectar ahorita desde mi Drive si yo tengo el archivo creado. Voy a dejar de compartir. Okay. Pueden ver en pantalla, me avisan. Estoy en mi Drive y ya yo tengo mi carpeta creada y ya hice lo que es mi trabajo, que es en este caso el ejemplo que tengo aquí de taller número 2, que es mi documento de Google. Y yo necesito compartir esto con el tutor a cargo del taller. Entonces yo lo que voy a hacer es obtener enlace para compartir. Si ya tengo el documento. Cuando ya tengo esta sesión, entonces ya yo puedo ir a mi Classroom. En este caso voy a darme aquí. Voy a agregarme como estudiante. Denme un segundito. Y voy a buscar en Classroom la clase a la que fui asignada ahorita para hacer la entrega. Okay. Luis, ¿me facilitas el código de la clase? Ahí no. Voy. No lo- Dame un segundo que tengo que salir de la pantalla completa. Ok. Nuestra po- El código de la clase es E7D ¿D mayúscula o minúscula? minúscula, A ver, E7D. I minúscula, V minúscula, O minúscula, 7. Ok, aquí estamos. Ahora voy a trabajo de clase, entregar la tarea, asignación. Y voy a añadir tarea. Él me envió un mensaje de hablar con el tutor, el profesor a cargo. Le digo que es un enlace. Y le doy pegar, añadir enlace. Y aquí podemos visualizar que ya tengo el nombre. Igual pueden verificar que ese sea el nombre de su documento, taller número 1. Y se visualiza en pequeña vista la imagen de mi documento y yo lo reconozco que sí es. Y estoy segura que es mi documento, entonces yo le doy entregar. Él me hace la pregunta si deseo entregar esta tarea y yo respondo que sí. Y automáticamente mi tarea es entregada. Aquí podemos visualizar tarea entregada. Ya yo tengo mi tarea entregada pendiente a lo que es la calificación.
Si me equivoqué y envié la tarea que no era, yo puedo anular mi entrega. Anulo mi entrega, él me pregunta si deseo anularla, yo le digo que sí. Y automáticamente él me borra la tarea, pero esto queda aquí, yo lo puedo quitar, no pasa nada. Y yo vuelvo entonces a adjuntar la tarea correcta. Este era el proceso que tienen que hacer con el documento de Google. No sé si están un poquito más clarito con esta sesión. Igual el proceso que hizo el compañero Luis también es una forma de hacerlo. Si ya están en el documento, pero si ya lo tienen en el Google Drive, entonces pueden obtenerlo de la forma que yo les hice. Igual ambas son correctas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Para la tarea también que tienen que hacer con el formulario, creo que el proceso de entrega también es el mismo, si no me equivoco, Luis. Deben ir a adjuntar el link. Todos los formularios quedan en el Drive, así que lo pueden buscar en su Drive, al igual que el documento, y ahí pueden obtener el enlace para compartirlo a través de la plataforma clase. Ajá, exacto. Tienen aquí el adjunto de tarea también, van a añadir el link y hacen el mismo proceso como si estuvieran haciendo la del documento de Google. Acá nos comparten el link, nosotros visualizaremos entonces su formulario que han elaborado. Este sí es como un poquito más enfocado a los puntos que tenemos en el tablón. Ahí tenemos algunos puntos que vamos a tener en cuenta al momento de evaluarle a cada uno su formulario. Los temas son los que tenemos aquí. Ustedes seleccionan cualquiera de los temas y ustedes elaboran su formulario, aplicando que tengan las dos sesiones, una de datos generales y la otra entonces con las preguntas del tema. 5 preguntas del tema con puntuación y nosotros entonces visualizaremos eso, que hayan, tengan los puntitos que tenemos aquí como indicaciones en su formulario. Igual las indicaciones las tienen en el Classroom. Ahí entonces visualizan y le ponen un check a lo que van haciendo y lo que le hace falta. Igual sé que algunos docentes tienen asignaciones que les hace falta, que no han completado. Nosotros vamos a ser un poquito flexible y vamos a darle tiempo para que entreguen esas asignaciones. Pero sí que no la dejen atrasar demasiado, porque entonces va a ser, como te dije, ustedes tener que terminar todas para cumplir. Pero sí vamos a tener eso en cuenta de brindarles un poquito de tiempo. No sé si tienen alguna duda referente a lo que hemos dado hoy. Se pueden apoyar en los Aquí manuales. donde vamos disculpe. Aquí donde vamos a tener que poner los datos generales, el nombre, apellido y el sexo. ¿Ponemos el de nosotros o lo dejamos así en blanco? Lo pueden dejar en ¿Ya? blanco porque es un formulario que ustedes van a enviar a los demás. Ah, ya, Ejemplo, okay. entonces ese formulario va a ir sin campos de respuesta porque van a resolver lo que al momento que los demás reciban ese link van a llenarla. Ustedes solamente son como los creadores del Ya. formulario. Van a evaluar lo que ustedes van recibiendo allí. No sé si tienen otra consultita. Sí, licenciada, en cuanto a las preguntas que yo puedo hacer, las 5 preguntas, ¿verdad? Las respuestas, ¿aló? ¿Cómo? Sí, le estaba haciendo una pregunta, cuando uno hace las preguntas, la respuesta, la deja ahí para que la respondan, o no. Ustedes van a llenar un campo de 5 preguntas. Ese caso, vamos a decir ejemplo, ponen una pregunta, las plantas, una pregunta de texto donde van a llenar con respuestas cortas. Entonces, esa respuesta corta la pueden evaluar en base a un criterio de 5 puntos.
que se Ujú. asemeja a la respuesta que debe dar el estudiante referente a ese tema. Entonces ustedes van poniendo la ponderación de esa... Por ejemplo, Milagro, una pregunta puede ser, ¿qué parte fija la planta al suelo? Esa es la pregunta. Usted le pone 4 respuestas posibles. Tallo, hoja, raíz, rama. En selección múltiple, el estudiante debe escoger la respuesta correcta, que sería entonces la raíz. Pero eso lo responde el estudiante ya cuando va a resolver el cuestionario. Ujú. No sé si eso responde a la pregunta, profe. Sí, entonces y hay que dejar la puntuación dependiendo de la respuesta correcta a la selección múltiple. Es correcto, profesora, porque el estudiante es una evaluación y la ponderación que usted le pone a esa pregunta es lo que el estudiante va a responder. Si él responde incorrectamente, no obtuvo ningún punto. Si la responde de manera correcta, obtienen la calificación. Ejemplo, si es 5 puntos que vale, entonces él obtiene los 5 puntos. Si no, entonces no va a obtener la respuesta. Es como si Ok. ustedes estuvieran evaluando Eso a iba a través decir. de una Ujú, prueba que crítico. ustedes hacen en su jornada diaria. Diaria. Ujú. Correcto, entonces ustedes lo único que van a hacer es llevar esa prueba a una parte digital. Pero es la misma forma que ustedes hacen un ejercicio diario con sus estudiantes de un tema X. No Lo sé que si... pasa es que a veces las pruebas solamente cuando hacen las indicaciones, vamos a decir que de 5 preguntas, ahí si yo le voy a ponderar 2 puntos a cada respuesta son 10. Entonces yo lo que hago es que, yo no, sino que las he visto pues que la hacen, que en las indicaciones, por ejemplo, se le escoja la mejor respuesta o de la selección múltiple escoja la mejor y 10 puntos. En total. Entonces, acá no, porque acá no se nos está pidiendo, por cada pregunta hay que darle la ponderación. Es Para correcto, el profesora. total de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer acá cuando hacemos una prueba manuscrita o acá pues en el aula normal. Sí, es como dice la profesora, lo único diferente que van a ver ahora es que es digital y que van a tener ponderaciones por cada pregunta. Si son Por cada 5 pregunta. preguntas, van a tener 5 tipos de ponderaciones diferentes. Ajá. Y eso al final hace una evaluación total. Luis va a explicar lo de la ponderación, ¿no, Luis? Sí, sí, es que se me Ok, estaba vamos a pasando. darle el... Aquí para cada pregunta, le van a dar la ponderación donde dice clave de pregunta. En la parte inferior dice puntos y clave de respuesta. Aquí se habilita una casilla donde dice 0 puntos. Usted le pone la puntuación, por ejemplo, que esta pregunta valga 5 puntos. Usted le pone ahí 5 puntos. Y aquí puede añadir un comentario, así como le decía la profe. Añade un comentario a la respuesta. Si responde incorrecto, estudia un poco más. Pero en ese caso, si la respuesta son 5 puntos y yo veo que no la contestó muy bien y digo, bueno, voy a darle unos 3 puntitos, ¿dónde aplico yo entonces la evaluación de ese puntaje, de esas preguntas? Como para darle una oportunidad. Es solamente para darle como una respuesta al cuestionario en sí. No sé si me entiende. O sea, que cuando él responda, si respondió bien, le dice que muy bien, excelente, lo hiciste bien. Entonces, si responde O sea, mal, no le doy puntaje. sí le da puntaje, pero si contesta mal, le dice que se ponga... O más o menos, ajá. Y si le responde bien, lo felicita. Ponen felicitaciones. O sea, Esto, obtiene los 5 puntos y además lo felicita. No sé si me entiende, profe. es un Sí, sí, mensaje de motivación a la pregunta que él motivación. vaya a responder, profesora. Si él responde incorrecto, va a tener en este caso Luis le va a poner, estudie un poco más. Ese va a ser el mensaje que él va a recibir para que no se sienta que lo hizo mal. En el caso de que lo haya hecho correctamente, felicidades, has aprobado. Es un mensaje motivacional, es opcional. No tiene que ser
elaborado. Lo otro que le iba a responder, profesora, es que estaba consultando sobre la parte donde le damos al estudiante un punto extra, porque consideramos que lo hizo un poquito bien o se asemejó a la respuesta. Cuando hablamos de la parte tecnológica, hablamos de respuesta o aprobó o no aprobó. No tenemos la parte cuando lo hacemos nosotros que le brindamos y que, bueno, le voy a dar 3 puntos porque lo hizo correctamente o algo le ponemos allí para que el estudiante tenga un poquito más la ponderación. En este caso aquí sí no lo vamos a poder realizar. El estudiante o aprueba Tendrá que llevarlo en un registro diario que tenga su... es eso correcto. ya- Eso, O eso cuando descarga el Excel, entonces ahí le pone el punto de más. También, bueno, deben poner la respuesta correcta. Por ejemplo, si aquí la respuesta es tallo, deben colocarle un ganchito para que los 5 puntos vayan en base a esta respuesta. No pueden dejarlo libre porque si no los 5 puntos se pierden en el aire. Tienen que decirle, son 5 puntos si la respuesta, si responde escoge tallo, la opción tallo. O si es más de una, vamos a decir que sean 5 respuestas y tenga que escoger las 3, escogen las 3 que él debe seleccionar. Creo que aquí ya ponen listo y ya esto ahí estaría calificando entonces el cuestionario. Vamos a ver con qué salimos mañana. Yo tengo una pregunta. Dígame. Eso en base a las evaluaciones sumativa y formativa, ¿verdad? Porque yo soy orientadora, así que no realizo evaluaciones sumativas, pero también se puede realizar en una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Claro. Claro. Y más, puede hacerlo en base como una encuesta también. Una encuesta de opinión. Así que vocacional también, profesora, que a veces los estudiantes tienen el dilema de dónde voy a estudiar o qué quiero estudiar. También puede ser un test vocacional para ellos. No, sí, correcto. Es como le vi que estaban hablando de las puntuaciones y ¿no? En cuanto a las notas y eso. Por eso hice la pregunta. Sí, Gracias. Sí, nos quisimos enfocar en más que todo en esto, pero se puede hacer como un cuestionario, como un formulario, perdón. Bueno, ahí le voy a dejar el video también y los manuales, apóyese los manuales, que nosotros los hemos hecho con mucho cariño, mucho esfuerzo y le van a servir de mucho para hacer las tareas, así que apóyense los manuales. Igual, si tienen alguna consulta, duda, nos pueden chatear al grupo o pueden chatear al privado si se sienten con más confianza. Estamos en esa disponibilidad de apoyarlos en todo lo que ustedes necesitan. Gracias. Gracias. Si no hay más preguntas, bueno, damos por finalizada la sesión de hoy y que tengan buena tarde. Que tengan buena tarde y nos vemos mañana. Dios mediante. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Luego. Cuídense.